Hola chicos, espero se encuentren bien. Veremos a continuación el último tema de recombinación del ADN. El reordenamiento de la información genética tanto dentro como entre moléculas del ADN. Eso es lo que comprende diversos procesos conocidos como recombinación genética y las aplicaciones prácticas de los reordenamientos del ADN en las alteraciones de los genomas de un número grande de microorganismos y de organismos pues aún están siendo investigadas. Los procesos de recombinación genética se dividen en tres clases, digamos. La recombinación homóloga, que también se llama recombinación general. Aquí se da un intercambio genético entre dos moléculas de, de ADN cualesquiera o segmentos de una misma molécula que compartan una región extensa de secuencia que sea casi idéntica. La secuencia concreta de bases pues no es muy importante siempre que sea similar en los dos ADN. Entonces, en cambio, para la recombinación, el segundo tipo, la segunda clase, recombinación específica, acá la recombinación específica de sitio se le llama. Entonces los intercambios solo tienen lugar en una secuencia de DNA particular. Y la tercera clase es la de transposición del DNA. Y esta es la que normalmente interviene a un segmento corto de ADN con la capacidad de trasladarse de un lugar a otro del cromosoma. Estos genes, digamos, que se le denominaron genes saltadores por esa capacidad de trasladarse de un lugar a otro del cromosoma. Estos fueron observados por primera vez en el maíz en la década de 1940 por Barbara McClinton. Entonces fue ella en esa época quien pudo pues caracterizar este tipo de genes. La recombinación homóloga o recombinación general es en gran parte un mecanismo para reparar las roturas de doble cadena en el DNA. También hay otro sistema alternativo para la reparación de las rupturas de la doble cadena del ADN y ese se llama unión de extremos no homólogos. La recombinación general es la que requiere el apareamiento preciso de moléculas homólogas del ADN. Y ese modelo se basa en las investigaciones que realizó el científico Robin Holliday en los hongos en 1964 y comprende, digamos, unos pasos esenciales. El primero es el apareamiento de dos moléculas homólogas de DNA. Luego de este apareamiento se da una rotura de dos de las cadenas de DNA, una de cada molécula. Y luego pues se da este encruzamiento de los dos segmentos de cadena cortados formando un intermediario de Holliday, que es una estructura entrecruzada, es esta que se ve acá, es una estructura entrecruzada y pues se denomina así por el investigador que les mencionaba, Robin Holliday, que fue el primero quien postuló la existencia de este mecanismo. Entonces, luego de realizarse ese entrecruzamiento de los segmentos de cadena cortados, formando el intermediario de Holliday, la DNA ligasa sella los extremos cortados y la migración de rama producida por este intercambio de apareamiento de bases es esta migración que se observa acá. Lo que hace es producir o provocar la transferencia de un segmento del ADN de un homólogo a otro. Entonces, por eso es una recombinación. Y se produce una segunda serie de cortes de cadenas de ADN y la DNA polimerasa rellena los huecos que se produzcan y nuevamente vemos a la DNA ligasa que es la que va a sellar las cadenas cortadas. Este tipo de recombinación se observa normalmente durante la meiosis, que recordemos que es la forma de división de células eucariotas en la que se producen los gametos haploides.
En la figura específicamente vemos cuando esta es una horquilla de replicación, topa con una rotura, que es esta que le estoy marcando, o donde dice DNA NIC. Entonces, cuando esta horquilla de replicación topa con una rotura en una de las hebras molde, entonces se pierde un brazo de la horquilla y se colapsa la horquilla de replicación. Luego vemos que la hebra con la rotura en el extremo 5' sería esta, se degrada, aquí ya no está. Entonces, esa degradación sirve para crear una extensión en 3' que luego se usa para un proceso de invasión de la cadena con apareamiento de la hebra sencilla invasora con la hebra complementaria del dúplex adyacente. Entonces, esta migración que se da de la rama es la que se le denomina el intermediario de Holiday. Y luego, para que la horquilla de replicación se restablezca y se vuelva viable, actúan las nucleasas especializadas, ¿verdad? Que prácticamente realizan el corte en este intermediario de Holiday para poder restablecer la horquilla, ¿verdad? Y que se pueda seguir dando la replicación. Y luego vienen pues la ligación por la enzima ligasa, que va a restablecer esta horquilla de replicación. En los eucariotas, la recombinación genética homóloga desempeña diversos papeles durante la replicación y la división celular. Entre ellos se encuentra la reparación de las horquillas de replicación que estén bloqueadas. La recombinación se da con más frecuencia durante la meiosis, que es el proceso por el cual una célula germinal diploide con dos conjuntos de cromosomas se divide para producir gametos haploides. Entonces, la meiosis empieza acá, como se ve, por la replicación. Tenemos aquí nuestra célula diploide. Entonces, la meiosis comienza con la replicación del DNA en las células de la línea germinal, de modo que cada célula va a contener 4 copias de las moléculas de DNA. Entonces, cada conjunto de 4 cromosomas homólogos, o sea, una tétrada, se presenta como 2 pares de cromátidas hermanas. Son estas que vemos acá, ¿verdad? Como 2 pares de cromátidas hermanas, cada una de las cuales va a permanecer asociadas por el centrómero, ¿verdad? Que ya habíamos visto qué parte del cromosoma era. Entonces, la célula experimenta luego 2 divisiones sucesivas sin replicación del ADN. Entonces acá vemos que en la primera división celular que se da, los 2 pares de cromátidas que veíamos acá, ¿verdad? Que hay un par y que hay otro par. Entonces, estos 2 pares de cromátidas se agregan en las células hijas. Aquí van 2 pares y aquí van otros 2 pares. Entonces, en la segunda división celular, los 2 cromosomas de cada par de cromátidas hermanas se segregan entre las nuevas células hijas, como lo pueden ver acá. Así, las 2 divisiones sucesivas reducen el contenido del ADN de los gametos hasta un nivel denominado haploide. Entonces, la segregación correcta de los cromosomas entre las células hijas va a requerir que exista una unión física entre los cromosomas homólogos que se van a ir segregando. Entonces, la recombinación homóloga tiene 3 funciones. Podemos resumirlas en que una es que contribuye a la reparación de varios tipos de lesiones en el ADN. 2, en que en las células eucariotas
proporciona la unión física transitoria entre las cromátidas, que esta unión es necesaria para la segregación ordenada de los cromosomas en la primera división celular meiótica. Y otra tercera función importante es que aumenta la diversidad genética de la población. Por ejemplo, que entre una pareja que tienen hijos, entonces si tienen 1, 2, 3 hijos, ustedes pueden ver que los hijos no son idénticos uno de otro, entonces es porque ha habido una recombinación homóloga. O sea, resulta de que se han combinado, ¿verdad?, estos cromosomas, como lo podemos ver en esta imagen acá. Entonces aquí teníamos las células de las cuales germinan, ¿verdad?, los cromosomas homólogos, el paterno y el materno, y luego de un entrecruzamiento pues resulta en cromosomas recombinados. Entonces esta combinación es lo que aumenta la diversidad genética en la población, ¿verdad? Y por tanto es que aún entre familias, entre hermanos, pues no somos iguales. La recombinación específica de sitio produce reordenamientos precisos del ADN. Entonces, en este tipo de recombinación se da lugar por rotura y posterior unión de regiones de homología corta y específica de dos ADN diferentes o dentro de una misma molécula. Esto ocurre en virus y en plásmidos. Entonces, ¿qué tipo de funciones especializadas se pueden dar o se pueden realizar? La regulación de una expresión génica, promoción de reordenamientos programados del DNA durante el desarrollo embrionario, ciclos de replicación de algunos unos ADN de plásmidos o virus. Todos los sistemas de recombinación específica de sitio requieren de una enzima que es la recombinasa y de una secuencia única de DNA corta que puede ir de 20 a 200 pares de bases sobre la que actúa la enzima recombinasa, o sea, ese es el sitio de recombinación, y pueden actuar una o más proteínas auxiliares para regular el momento. Y en esta imagen pues se muestra a su mano izquierda pues la inserción que se produce a través de una recombinación específica de lugar o de sitio entre secuencias cortas de un fago o de un bacteriófago y de la bacteria, ¿verdad?, que se denominan lugares de enganche. Pues aquí pueden ver que al DNA de la E. coli se le va a agregar un segmento, ¿verdad?, corto específico, una secuencia corta del fago, o sea que ya quedó unida. Y por ejemplo, este tipo de recombinaciones se pueden realizar para, digamos, algo médico, algo farmacéutico, la producción de insulina. En Escherichia coli se inserta la secuencia del ADN que codifica para esta hormona insulina. Entonces con una endonucleasa se corta esa sección y se incorpora la región que es de nuestro interés para la producción de la insulina. Y ese puede ser un ejemplo claro, ¿verdad?, de este tipo de recombinación específica. Dentro del organismo, dentro de las células, hay elementos genéticos transponibles, o sea que se mueven de un lugar a otro. Este es un sistema de recombinación entonces que permite ese movimiento de los elementos transponibles o transposones. Los elementos transponibles son los transposones y son segmentos de ADN que están prácticamente presentes en todas las células, y esto lo que hacen es que se mueven o saltan de un lugar a otro del cromosoma. O sea, saltan de lugar en un lugar del cromosoma a otro en el mismo o en diferente cromosoma. Entonces, puede ser este movimiento dentro o fuera del cromosoma. Entonces, la homología de las secuencias de ADN normalmente no es necesaria para que realicen este movimiento, no como en la recombinación homóloga, ¿verdad? Entonces,
este movimiento de los transposones se le llama transposición. Entonces, la nueva localización es elegida, digámoslo que al azar. Entonces, la inserción de un transposón en un gen esencial podría matar la célula, por lo que la transposición entonces está o tiene que ser fuertemente regulada y para que no se den este tipo de cambios que puedan generar la muerte, ¿verdad? Entonces los transposones se les podría denominar que son como parásitos moleculares más simples que logran replicarse de forma pasiva en el cromosoma de una célula huésped. Entonces, en algunos casos, transportan genes que sí son útiles para la célula huésped, con la que se mantiene, digamos, una especie de simbiosis. Por ejemplo, las bacterias tienen dos tipos de transposones. Las secuencias de inserción contienen secuencias que son necesarias para la transposición y los genes que se necesitan para poder generar las proteínas que van a promover este proceso. Acá en la imagen a su derecha pueden ver que están los transposones y está la transposasa, que es la enzima que va a realizar los cortes en el DNA diana. Entonces ha hecho estos cortes acá. Entonces este transposón se va a insertar en el sitio donde se realizaron estos cortes en el DNA que nos interesa, ¿verdad? Y los espacios que quedan acá y acá se van a llenar por medio de la replicación, duplicando las secuencias que van a flanquear estos transposones. Gracias chicos por la atención. Cualquier consulta ya saben que queda a la orden. La bibliografía siempre es Bioquímica de Leninger, Principios de Bioquímica de Leninger, capítulo 25, sección 25.3, específicamente la recombinación del DNA.